Porque Adolfo Suárez dimite en 1981, deja la política en el 91 y estamos en el 2014. Y estamos, no cansados porque nos gusta, pero estamos escuchando continuamente a los padres de la Constitución, a exministros tanto de la época franquista como con Adolfo Suárez hablar. Y la voz de Adolfo Suárez, que fue el artífice, el que vivió... No, pero ha estado enfermo en los últimos 11 años, pero desde el 91 que deja la política, ¿dónde se ha escuchado su voz siendo el principal protagonista? Pero María Antonia, yo ahí pienso que no querer él esa retirada por motivos familiares tan, además que nos llegan tan al corazón, porque esa entrega tan absoluta como hombre, como marido, como cristiano a una mujer enferma, a mí me ha parecido de una ejemplaridad de alguien que ha sufrido por la renuncia de la política, por haberse entregado a la política, por haber sentido... Pero él dijo, me retiro de la política. En el 91 la deja ahí. Hubiera sido muy importante que hubiéramos escuchado yo creo que hay una cierta, hay también una cierta mala conciencia por parte de los españoles. ¿Seguro? De restaurar, de compensar una injusticia que todos pensamos que de alguna forma hemos sido injustos. Porque como decía él, me quieren pero no me votan. Que hemos sido injustos con Suárez de una forma o de otra, con el silencio o con lo que fuera. Y desde luego que él nos afecta porque de alguna forma para gente a partir de cierta edad es que Suárez es un elemento absolutamente fundamental de nuestras biografías, de las biografías entre 50 y 60 años. De todos nosotros, no solo porque representaba la ilusión de la libertad, de un cambio, de terminar con la anomalía española, unirnos a Europa, eran tantas cosas que se abrían, pero además en cuanto a hábitos, todo lo que se identifica con aquel año y medio milagrosos que fueron, ¿no? en el 76-77, que es absolutamente fascinante lo que pasa, que día a día van pasando cosas y pasan las cosas a una velocidad en un entorno dificilísimo, lleno de tensiones, pero cómo se va moviendo, aquello sí que era dominio de los tiempos, taca, 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 cómo iban dándose pasos en una misma dirección, sacrificando y sobre todo también yo creo que los españoles también tienen en cuenta una cosa, primero, que él se arriesgaba con los españoles. Es decir, él asumía el riesgo, lideraba en el sentido de que era la cabeza que asumía todos los riesgos. Claro, porque no le movía el interés del partido. En esta operación no le movía ningún otro interés. Pero su propio partido, tampoco lo olvidemos. Termino. No le movía ningún otro interés. Y cumplió, quiso prometer, dice, puedo prometer y prometo, y cumplió. Y se fue pobre de la política. Sí, eso es clave, eso es clave. Yo creo que las colas son ansias de decencia, ante todo ansias de decencia, de reparar esa injusticia, pero y de dar gratitud por una persona que cumplió y fue decente. Esto tiene una virtud, y es que hay mucha gente joven que desconocía, y no sé si os ha pasado a vosotros estos días, pero a mí, por lo menos en mi casa, mis hijos me han preguntado mucho. También es verdad que yo he escrito un libro sobre él, pero pues claro. A mí mis hijos me han preguntado mucho, porque les ha sorprendido de pronto este aluvión de información y de la gente en la calle y tal, Suárez por aquí, Suárez por allá. La gente joven no lo conocía y no sabían realmente, tienen un desconocimiento muy importante. La opinión de los jóvenes, por ejemplo, hemos visto al principio, opinión de jóvenes, esa es muy interesante, pero es muy interesante porque hay jóvenes que han opinado sobre Suárez. Pero tienen un desconocimiento muy grande sobre lo que fue la transición. Oye, Federico, tengo que deciros, ayer yo vi en un programa La Sexta que se llama Zapeando, un vídeo que preguntaba a jóvenes en Andalucía por el acento, lo cogí empezado, y casi me muero del susto. No tenían ni idea. Y eran estudiantes de caminos. Por eso es importante esto. Es muy impresionante por eso, que no supieran nada. Pero también hay gente joven que está ahora... A jóvenes que sí, por supuesto. Y a una juventud estupenda, pero también los hay que no lo conocen. Hay gente joven que está en el funeral y no le preguntas qué ha hecho Suárez y quizás no lo sepa, pero por eso digo que estamos honrando en Suárez, al mito de Suárez también. Hay una pregunta clara. Ahora, Elisa... ¿Cómo se estudia la historia en España? ¿Por qué la historia inmediata, la historia de la pero a ver, democracia, Elisa, no se llega? vale, vamos a entrar en eso. Es que no se llega nunca al final de los programas, ya, pero es que es básico. No, pero esto se estudia. Elisa, no sería cómo se estudia, sino cómo se borra. Elisa, vamos a... Esto se estudia. Lo que llama la atención, lo que no entenderían los jóvenes es, ponte a ver portadas de aquella época y los ataques implacables contra Suárez. Ahora están todos de acuerdo. Pero mira, la columna, qué error, qué inmenso error, que escribió Ricardo de la Selva en el diario El País,
Es solo un ejemplo de las portadas de derecha, de izquierda. Le dieron hasta en el paladar de todos lados. Es muy aleccionador de cómo es España, porque España es muy madrastra. Elisa, es muy madrastra en ese sentido. Una cosa más, y por cierto, Ricardo de la Serva acabó de ministro de Cultura de Suárez. Oye, yo tengo que decir, esto que decía Elisa es muy importante, y también lo que decía Carlos, de cómo se estudia o cómo se borra la historia de España. Yo fui a estudiar a Bruselas, siempre lo digo, en la Universidad Libre de Bruselas, y allí una de las asignaturas dedicaba en profundidad a la transición en España, a Suárez, a cómo se había pasado la dictadura a la democracia, como ejemplo a imitar en el mundo entero. Y eso era un orgullo para mí. Isabel, el otro día estuve repasando un estudio científico universitario sobre los países que habían pasado de una dictadura a una democracia. El caso de Portugal, el caso de otras dictaduras. Y de acuerdo con los parámetros que utilizaban, España era el país que tenía más posibilidades de que no hubiera violencia en el paso de una dictadura a una democracia. Bueno, eso todo lo pasado es fácil. No, te está hablando de un estudio. No, pero si no haber violencia es 300 muertos en 3 años. No sé quién concluye eso, porque cualquiera que viviera aquello recuerda... Tuve un foro con gente 20, 21 años, no voy a decir dónde era, que tenían que saberlo por la formación que tenían. Te juro que me quedé a cuadros del desconocimiento absoluto. Qué pena. Suárez, el nombre, ¿vale? A partir de ahí, un abismo. Ni los pactos de la Moncloa, ni cómo se había construido concesiones, ni cómo se había negociado con los nacionalistas, ni cómo era la situación de terror con ETA, ni nada de nada. Y eso es un problema, de España. Me vais a permitir, vamos a seguir.